¿Qué es una piñata? ¿Cómo y por qué se utiliza en México? Practica tus habilidades de comprensión auditiva y descubre por qué la piñata, este objeto tan curioso y potencialmente peligroso, es tan importante en la cultura mexicana y podría ser tu mejor aliado para que tu próxima fiesta sea una sensación. ¿Qué es una piñata? Una piñata es esto. Bueno, esta piñata es muy chiquitita. La mayoría de las piñatas no son tan chiquitas, son mucho más grandes, son como algo así. Una piñata es básicamente un contenedor que va relleno de dulces y de pequeños regalitos. Tradicionalmente, las piñatas se hacían de una olla de barro. Esta es de barro. No sé si alcanzan a ver, pero se ve el clay, se ve el barro, ¿ven? Es una olla pequeña de barro. Así se hacían tradicionalmente. Ahora es más común que se hagan de papel. La piñata es obviamente la parte más importante del juego de romper a la piñata. ¿Y cómo se juega esto? El objetivo del juego es romper la piñata para que salgan todos los dulces o pequeños regalitos que hay dentro de la piñata y recogerlos. La lucha por los dulces puede ser un poquito violenta y generalmente siempre hay un niño que termina llorando. Pero bueno, ni modo, es parte de crecer siendo mexicano. Como antes las piñatas eran de barro, era más fácil que de hecho se rompieran cuando la gente las estaba golpeando. Ahora como son de papel, ya la piñata como que no se rompe, como que no se quiebra. Y es muy común que al final, después de que todos intentaron romperla, si aún no se ha roto, que al final alguien, normalmente un adulto, vacíe el contenido de la piñata para que los niños o los adultos también recojan los dulces. Entonces, la piñata se tiene que colgar a una cierta altura con una cuerda y hay una persona que manipula la cuerda para moverla y que sea un poco más complicado el atinarle en cada golpe que le damos a la piñata. La canción de la piñata. Y está la piñata colgada, ¿no? Tradicionalmente habría que vendarse los ojos, pero ahora ya casi no se usa. Y por turnos, los participantes del juego, generalmente niños, tratan de golpear la piñata con un palo. Para medir el tiempo de cada turno, cuando el participante está en su turno, las demás personas cantan una canción. Esa canción ha evolucionado con el tiempo. Le voy a preguntar a mi mamá cómo era cuando ella era niña. Ándale peque, no te dilates con la canasta de los cacahuates. No quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. Pero ahora los niños cantan: dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste 1, ya le diste 2, ya le diste 3 y tu tiempo se acabó. Yeah, dale, 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 like hit it, hit it, hit it. Additionally, the word dale can be used to express agreement. You wanna go to the movies? Dale. La temporada en la que usamos más las piñatas es en la época decembrina, tanto en Navidad como en Año Nuevo y en las fiestas de las posadas. Las posadas son fiestas que se hacen en los días anteriores a Navidad en conmemoración o representación del viaje que hicieron María y José tratando de encontrar un lugar para que naciera el bebé Jesús. Y bueno, como para recordar ese peregrinaje, la gente se organiza y hacía unas procesiones con velitas y cantando y llegaban a casa de alguien donde había una cena y una piñata. Actualmente, aunque la tradición de las posadas se conserva, es muy común que cuando la gente utiliza la palabra posada simplemente se refiera como a una fiesta de Navidad que, a pesar de que ya no se hagan los cánticos u otras tradiciones, sí, muchísimas veces incluye una piñata. Otra ocasión que es muy popular para romper una piñata son los cumpleaños. De hecho, cuando yo era niña, cuando me invitaban a una fiesta de cumpleaños, no me decían, ve a mi fiesta de cumpleaños, decían, ve a mi piñata. Like, el nombre piñata era ya como sinónimo de fiesta infantil. Es muy común que los niños ahora celebren sus cumpleaños como con tema, ¿no? Y hay, por ejemplo, piñatas de Avengers, de Paw Patrol o de alguna princesa de Disney, ¿saben?
En las fiestas de diciembre, la forma tradicional de la piñata es como una estrella. Es una estrella de 7 picos. Y tal vez te preguntes por qué esa es la forma tradicional, ¿sabes? La estrella con los picos, lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto. La historia de las piñatas. Durante la época de la colonia, frailes católicos en un lugar llamado Acolmán, en el Estado de México, utilizaron las piñatas como una herramienta para convertir a los locales al catolicismo. ¿De qué forma? Bueno, las piñatas eran como una alegoría de lo que significa ser una persona luchando en contra de las tentaciones del mundo. Los 7 picos de la estrella representan los 7 pecados capitales. El hecho de romper la piñata con los ojos vendados representa la fe ciega que tenemos que tener en Dios. Y bueno, si uno batalla las tentaciones del mundo representadas por los adornos brillantes y lindos de la piñata, si uno con fe ciega se resiste a todas esas tentaciones, pues después alcanza la gloria de Dios, toda la recompensa que son los dulces que están dentro de la piñata. Es súper importante recalcar que a pesar de que este es el origen de las piñatas, el sentido religioso está básicamente ausente en las celebraciones actuales y cuando rompemos una piñata en un cumpleaños, por ejemplo. Esto ha hecho posible que exista otro tipo de piñatas, una que a lo mejor te gustaría tener en tu siguiente fiesta, aunque seas un adulto. Piñatas para adultos. Muchos adultos incorporan una piñata a sus fiestas y suelen ser súper divertidas. Para las piñatas de adultos se utilizan mucho figuras como de algún político famoso y polarizante o alguna parte sexy del cuerpo humano. Las piñatas de adulto tienen que tener mejor relleno que las piñatas para niños porque pues pueden invertir un poco más, supongo, no sé. Y terminan teniendo mejores dulces y dulces sobre todo los que llevan mucho chile, que son yo creo que los favoritos de los adultos, pero bueno, también de los niños. Sí, acuérdense que efectivamente en México le ponemos chile y limón a todo, hasta los caramelos. Otra cosa que puedes poner en una piñata para adulto, además de dulces con mucho chilito, es por ejemplo pequeñas botellitas de licor o condones. Ahora sí, quiz time. Número 1. ¿Qué es una piñata? Si dijiste algo como que es un contenedor o un recipiente decorado que se rellena de dulces, está bien. Número 2. ¿Cuál es el objetivo de romper una piñata? Pues romperla para agarrar los dulces. Número 3. ¿Cuál es el lugar de origen de las piñatas en México? Si dijiste Acolmán, Estado de México, o solo Acolmán, o solo Estado de México, te la voy a dar como buena. Número 4. ¿En qué ocasiones se utilizan las piñatas? Si dijiste en Navidad, Año Nuevo y en los cumpleaños, muy bien, tú muy bien, ¿eh? Número 5. En una piñata tradicional, ¿qué representan los 7 picos de la estrella? Efectivamente, los 7 pecados capitales. ¿Cómo te fue? ¿Cuántas respuestas buenas tuviste? ¿Te dieron ganas de hacer una fiesta con todo y piñata para adultos? Uy, sí estaría muy bien que le pongas como muchas botellitas, invítenme obviamente, y póngale botellitas de las chiquititas de Bailey, están súper lindas. O también de las chiquitas de tequila le pueden poner, esas siempre son muy buenas. Tequilita, Baileys. Como que hace me antojo algo. Bueno, pues hablando de fiestas y de piñatas y de ponerle tequila a la piñata, ya se me antojó tomar algo. Creo que deberíamos de seguir hablando de alcohol y vayan conmigo a ver este video donde les cuento todo sobre cómo es la cultura del alcohol en México y en Latinoamérica. Van a aprender cosas súper interesantes. Nada más denle clic a la imagen que está apareciendo en su pantalla en este momento. ¡Ahí te veo!